Cap 5, un sello muy peligroso. Miraba hacia la aldea desde la ventana de su oficina, preguntándose qué tan mal estaba en verdad Konoha. Principalmente porque aún con el cambio de apariencia y su F mucho más medida, todo el mundo odiaba a Naruto. Es más, había escuchado que decían que ahora si el zorro se había apoderado del cuerpo de su nieto, solo algunas de las personas se habían lamentado por el trato que Hachiko claramente inocente aun si en verdad ahora Naruto fuera el Kyuubi, mientras la mayoría ya había pedido una audiencia pidiendo el exterminio de la criatura antes de que cause problemas como la última vez. Malditos idiotas cerrados de mente, y lo peor de todo es que sabía los consejos tenían que ver con que el trato a Naruto fuera tan malo, en especial una mujer del consejo se no la entendía en lo más mínimo. Después de todo, Naruto era compañero de su hija, y la había salvado en varias ocasiones de morir. ¿Cómo es que Mebuki tenía tanto odio? ¿Cómo es que ese odio se había multiplicado ahora que al parecer su hija comenzaba a tratar a Naruto mucho mejor que antes? Incluso podía decir que empezaba a tener sano flechazo con el chico, mucho más saludable que su obsesión con el Uchiha, porque estaba conociendo prácticamente desde cero a Naruto y porque estaba mostrando todo su potencial. Había o levemente a Sakura Haruno. Antes de los exámenes, Chinin era una simple chica con ganas de atención pero que no ponía de su parte para poder sobresalir. Ahora junto con Ino Yamanaka podía ver un cambio. 2 semanas había pasado desde el término de las preliminares y con solo verlas caminar podía decir que estaban no era muy obvio, lógicamente porque recién estaban comenzando a entrenar, pero era un gran cambio a lo que había sido de recién graduadas. Incluso su chakra había aumentado exponencialmente y podía decir que al término de este mes que estaban entrenando con Naruto podrían empezar a pensar en utilizar elemental, categoría D, pero algo era algo. Pero no eran las únicas. Al parecer ese examen había sido bueno no solo para Naruto, Sakura e Ino, sino también para los otros novatos, excluyendo a Sasuke que se había muy rápido y Kakashi ya había comenzado a entrenarlo hace una semana. Kiba Inuzuka pidió ser entrenado por su madre de lo que pudo enterarse, y al parecer la humillación que había recibido había logrado bajarle un poco el ego pero inflar su para mejorar. Con Shino Aburame había sido parecido, pero en cambio había estado entrenando con Gei para mejorar su taijutsu, algo que Naruto también había hecho en mucha menos que Gei le comentó. Naruto solo había pedido instrucciones y se había ido. Shikamaru, aunque no entrenaba mucho físicamente, había estado pidiendo que jugaran con él al shogi. Toda clase de ninjas estaba contento porque el juego mejoraba mu táctica, tanto para defensa como para ataque, donde los Nara eran muy fuertes, pero no estaba de más mejorarlo y perfeccionarlo. Shinji Akimichi estaba por el mismo rumbo, aunque de una manera muy insólita y singular, había comenzado a comer más de lo que ya lo hacía y meditaba con su padre tardes. Era bueno porque el jutsu característico del clan Akimichi necesitaba mucha concentración a la hora de expandir el cuerpo, y aunque Shinji podía hacerlo fácilmente, para el nivel que su padre le tomaría tiempo, más aún si seguía por donde antes iba, que no era a ningún lado. Pero quizá la más sorprendente había sido Hinata Iga, y no porque estuviera entrenando o algo parecido. La mayor parte del tiempo que había estado fuera del hospital, se la había pasado con una chica que no reconocía, así que definitivamente era extranjera y estaba de pase. Se veía a Hinata mucho más segura de sí misma, sonreía muchísimo más y parecía estar disfrutando de la vida por primera vez en su corta existencia. La chica extraña le había hecho bien a pesar de que por el momento, a solo una semana de haberla conocido, con la única que podía ser así de alegre, risueña y luminosa en nadie más. Se las veía de arriba para abajo todo el tiempo, iban a comer, paseaban por los parques o iban al cine. Podía ser que no estuviera mejorando en el ámbito ninja, pero el personal, que para Hinata era mucho más importante, en ese estaba creciendo alarmantemente rápido. Lo mucho a Hiruzen, la chica era dulce aunque algo extraña, y su forma de ser hacía que las demás personas obtuvieran un poco de ese optimismo, aunque ella no se diera culos que lo hacían, solamente la había visto de lejos. Por otro lado, parecía que uno de los escuadrones más unidos de Genin que tenía la aldea se había separado. Lee Rock había estado hospitalizado por 2 semanas, de las cuales solo 2 días había pasado consciente al fin, pero el daño hecho a sus extremidades era muy preocupante. Estaba seguro que solo había una persona que podía curarlo, por lo menos para que pueda volver a caminar sin una silla de ruedas y pueda comer por sí mismo. Pero esa misma mujer no quería ver la aldea ni en pintura. La chica del grupo que hace un par de semanas hubiera jurado que estaba interesada románticamente a su ulti, ahora parecía preferir estar sola. Tenten entrenaba sola y pasaba sola la mayor parte de su tiempo, con el único de su grupo que había tenido contacto era Lee, que estaba hospitalizado. Parecía que lo vivido en el examen, no solo lo que le sucedió a su compañero, sino lo que el otro le hizo a su familia, la habían retraído y alejado de este mismo. Mientras Nejilga, el último del equipo gay, ya era un solitario desde mucho antes de graduarse de la academia, tenía la misma preocupación
preocupación con él que la que tenía Kouchiya, que se conviertan en ninjas renegados a la menor posibilidad de cumplir sus venganzas. El Uchiha era más preocupante, pero Neji no se quedaba muy atrás, no podía culpar mucho al muchacho solamente, ya si Iga era un kunai en el trasero cada que habría reuniones de consejos. No quería imaginarse lo que era vivir con ese hombre todos los días unas 15 horas al día. Suspiró cansado, esas 2 semanas había sido muy duras, en tiempos como esos se preguntaba por qué demonios volvió a tomar el cargo, había estado tan feliz de retirar ese papeleo y estrés atrás, debería haber estado borracho cuando decidió reintegrarse. Los exámenes Chunin en especial siempre eran un problema, porque tenía que arreglar todo para que los exámenes se lleven de manera correcta y terminen de la misma F. También tenía que encargarse de arreglar todo para que los visitantes que se hacían presentes para ver las finales, estuvieran cómodos, no tanto los civiles sino el Kasekage, miembros del consejo de Suna que se congregaban. Ese trabajo era muy complicado porque todo hotel 5 estrellas en Konoha quería que se hospedaran con ellos, recibía folletos y documentos de los hoteles a diario, en lo que el rival proponía. Pero quizá lo más difícil y complicado que había hecho durante ese tiempo, debía ser la investigación a la Academia Ninja. Naruto le había dicho de los problemas que tenía, así que enseguida reunió información, casi todos los profesores que un año u otro habían enseñado a Naruto ahora eran y todos exceptuando a Iruka, habían entregado reportes confusos e incompletos sobre Naruto. Iruka era el único que no había saboteado a Naruto, porque sus reportes eran bordeando la redundancia, pero muy completos que explicaba las fallas y problemas que veía en su alumno. Suponía que después de ser saboteado tanto Naruto simplemente dejó de intentarlo aun si después obtuvo un profesor competente. Lo raro de todo eso es que Yashi no movió un dedo para arreglar todo este problema, también debió haber notado las incongruencias en la educación de Naruto, pero no remediarlo y no le dijo nada para quitarles todo rango ninja que tuvieron los culpables. Como sea, estaba cansado y los exámenes aún no terminaban, incluso estaba esperando a que comenzara la reunión con los consejos, ya veía lo que querían, primero secó Naruto como siempre. Después pedirían matarlo o apresarlo, ahora con una línea de sangre de seguro querían que lo convierta en una máquina de cría. Solo esperaba en la noche poder dormir más de 2 horas, se merecía un descanso después de todo, ya no estaba en edad para andar con tanto estrés, arreglando los prob inútiles que no podían ver más allá de su nariz. Maldito el día en que acepte este trabajo, miró hacia la montaña Hokage donde se presentaban imponentes los rostros de los Kages de Konoha, maldito el día en que convencer por ustedes a Shirama Sensei, Tobirama Sensei. Habían pasado 2 semanas desde el inicio de su entrenamiento y todo parecía ir de forma excepcional, en especial sus líneas de sangre que cada vez podía usar con más y soltura, en especial su guadaña, las cadenas eran más fáciles de manejar ya que eran más dedicadas a la defensa, lógicamente tenía que entrenar para poder manejarlas correcta, terminar rompiendo los huesos de un aliado por equivocación, pero no eran tan complicadas como la guadaña, al ser un arma grande y en especial porque cada parte de la arma por sí sola, tenía que saber cómo moverse correctamente sin causar un daño que no quería hacer. El segundo Kekkei Genkai era muy peligroso en especial si lo utilizaba en él mismo, y era complicado de manejar correctamente si su chakra era muy poco o estaba desco, no poder controlar sus sentimientos o cosas así. El tercero por otro lado era el más peligroso de los 3, si bien era extremadamente útil también era muy riesgoso si no lo controlaba correctamente, lo que era la mayor tiempo, solo había podido utilizarlo por máximo un periodo de 20 minutos sin volverse completamente loco. Era un Kekkei Genkai demasiado poderoso, algo demasiado pesado para poder utilizarlo con soltura con rapidez. Con todo el entrenamiento avanzaba a pasos agigantados y podía estar muy bien pensando en destrozar a Gaara de una forma que lo partiría, incluso a las otras 2 prese chakra dentro de él. Haría que pague por lo que le hizo a Lee y haría que esas otras 2 presencias que parecían controlar al chico en cierta medida se replieguen a los profundo del subconsciente miedo que les causaría al enfrentarse a él. En otras noticias completamente, Sakura e Ino parecían estarse acostumbrando al entrenamiento muy bien. Lo había ayudado tanto con su propia formación que sentía que les debía algo, así que les llevó al extremo para que demostrara su máximo potencial y ahora podían verlo, estaban mucho más felices y mucho más confiadas en ellas mismas. Al principio fue duro porque ninguna había comido correctamente desde incluso antes que se graduaran, lo que disminuye mucho su rendimiento como kunoichis, así que eso y poco a poco fueron llegando al nivel necesario, era sorprendente lo flexibles que eran ambas, el magnífico control de chakra que poseían y cómo podían controlarlo te estaba aumentando con rapidez. Habían intentado hacer uno que otro ninjutsu elemental, pero aún no estaban listas para ello, pero su velocidad, sus reflejos, su taijutsu estaban en óptimas condiciones y una pelea entre ellas por lo menos que ponía a la que tuvieron en el examen como un juego de niños.
Pero entrenar no era lo único que había hecho, habían tenido un par de salidas entre amigos, al cine o a comer, incluso Ino lo había convencido de ir a bailar. Al principio estaba completamente reacio, pero cuando llegó se dio cuenta que no era diferente a taijutsu, una clase de taijutsu mucho más fluido, mucho más en sintonía mismo y con su entorno. Además el sentir la música corriendo por su sistema, llenando su sangre de adrenalina y energizando sus músculos para que se muevan, fue una experiencia increíble. Pero Sakura e Ino no eran las únicas chicas que lo habían sacado de su rutina de entrenamiento. Kurenai, Anko, Ana, Igao, Temari, Kin y Ayame, todas lo había obligado a lugar diferente, solo como paro, incluso todas juntas para divertirse. Era algo que nunca había tenido, generalmente tendía a alejarse de los grupos grandes, más aún de chicas porque lo golpeaban, lo insultaban y lo humillaban, pero esto hace una experiencia diferente y algo que apreciaba mucho. Además, como todas eran chicas, había podido apreciar otra clase de entrenamiento, la interacción con una chica que le gustara. Se podría decir que ya lo había hecho con Sakura, pero decidió mejor olvidarse de todo eso porque solo había hecho el ridículo de él mismo, no hubiera podido impresionar con esa forma de ser ni en 100 años. Por tanto tuvo que practicar, aprendió que les gustaba ser halagadas con naturalidad, pero que no sean obscenos. Les gustaba que las vean, que las aprecien, que noten sus características y atributos, pero no haciendo el tonto, no de forma pervertida y no por largos periodos de tiempo a ver la apreciación obscena. Nunca sobrepasarse, tuvo que aprender dónde estaba permitido tocar y dónde no, aunque lo haya hecho por puro accidente. Aprendió por ejemplo, que si tocaba a una chica en la espalda alta, a la altura de los omóplatos, estaba siendo no solo un caballero sino también un buen amigo, pero si con mano en la espalda abajo, no tan abajo tampoco, estaba siendo un caballero y estaba demostrando atracción por la chica en cuestión, estaba demostrando su interés. Pero en una semana de salir con tanta chica, se podía decir que no solo él con ellas, sino entre todas se estaban volviendo muy buenas amigas. Lógicamente cada una tenía disgustos, sus edades también, por lo que tenían que ir aprendiendo entre ellas en qué encajaban con cada una, pero parecía ir muy bien. Su vida por fin tenía color, por fin era una vida y no quería que nada lo aleje de esa felicidad que tanto había añorado y solo estaba arañando. Como tal se había puesto ahí sobre Finjutsu, con la intención de aprender no solo sobre el catastrófico sello de su padre, sino también sobre el sello que Orochimaru le había colocado a Kin. Iban lento pero seguro y cada pasaba aprendían un poco más del sello. Ayudaban también que las demás estaban metidas en eso también a pesar de que no entendían nada y siempre llevaban la información a Naruto. Déjame ver si entendí, suspiró Kin rascándose el estómago, esta cosa me va a chupar el chakra y la energía vital para invocar algo. Naruto asintió, de todo lo que les había explicado era eso pero muchísimo más resumido, no sé exactamente cómo se llama el ninjutsu, comenzó Naruto leyendo el pad que había escrito, pero sí, es justamente eso, como dije antes, te va a utilizar como sacrificio para traer algo que no debería traer, que no debería estar en este plan. Todos estaban reunidos en la piscina de aguas termales. Naruto había aprendido a confiar en todas las chicas reunidas para que no revelaran el lugar a nadie, además de que encontrado un par de sellos que le permitían hacer del lugar mucho más seguro y privado que cualquier sitio en la aldea. Todas lo habían ayudado con eso, así que todas estaban presentes, pero ¿hay alguna forma de quitar este sello?, preguntó Kurenai con la mano en la quijada pensando mucho sobre ellos, pero lo que sí sabía es que siempre había como deshacer algo así como se podía hacer, tiene que haber una forma. El sello es una clase de parásito, murmuró Naruto viendo los papeles, mientras más tiempo esté en huésped más arraigado está y por ende más difícil separarlo. De Kin sonriendo, estuve estudiando mucho sobre Finjutsu y creo que puedo cambiar ciertas runas para hacer que deje de estar ligado a Orochimaru. ¿A qué te refieres?, preguntó Ino confundida. Pensó un poco para saber cómo explicarlo. Como dije, el sello es una clase de ritual de sacrificio. Orochimaru está conectado al sello y es el que va a activarlo para iniciar. No estoy del todo seguro, pero puedo cambiarlo para que esté ligado a mí. Pero eso no significa que el llamado chuparía también parte de tu chakra, dijo Sakura no contenta con que Naruto se pusiera en peligro de ese modo, más aún cuando N quería traer la serpiente, eso sería muy peligroso. Pero si no lo hago Orochimaru hará lo que quiere, si logramos pasar el sello a alguien más, de todas formas esa persona moriría por la ambición de la serpiente no Kami que salvamos a Kin. Lo que quieres hacer es frustrar aún más los planes del desgraciado. Me gusta, comentó Anko lamiéndose los labios. Algunas de las chicas tuvieron un estremecimiento. Naruto asintió, mi idea es cambiar un poco el sello, no solo para que esté ligado a mí, sino también para que cambie lo que quiere invocar. Lo más seguro es que no sepan reacción. Tuvo el cambio hasta que esté hecho, pero frustraría sus planes completamente. Pero para eso también necesitarías cambiar los sellos de Dosu y Saku, dijo Kin. ¿Estás preocupada por ellos?, preguntó Naruto.
Negó rápidamente con la cabeza como si dijera que sí sería malo y no sabía el motivo de eso, pero tenía que ver más con Naruto que sus compañeros. No, siempre han intentado violarme más de una vez y ya perdí la cuenta de cuántas veces intentaron asesinarme. Todo el mundo frunció el ceño molestos y asqueados, ahora con más razón querían a esos dos muertos. Entonces no hay problema, solo tengo que escabullirme a su dormitorio y cambiar las runas necesarias, comentó Naruto, pero tengo que practicar porque no sé cómo sello si me equivoco, como dije es un parásito. Asintieron entendiendo lo peligroso que podía ser. El Finjutsu era un arte demasiado complicado y temperamental, una sola línea ligeramente chueca y cambiaste todo lo a ser, ¿y ya tienes alguna idea para hacer el cambio de cuerpo? Preguntó Ana. Eso debe ser aún más complicado. El pelirrojo miró de esquina a Ana y suspiró. Tengo una ligera idea pero... Preguntó Igao. Ella era la más letal en el lugar, había estado enseñando Kenjutsu a Naruto para que pudiera manejar correctamente su guadaña y era un si el modificar el sello es peligroso, cambiarlo de cuerpo lo es aún más. Suspiró levemente y se removió en su lugar para acomodarse mejor. No solo es peligroso para en este caso Kin, sino también para mí, para el próximo contenedor, y la única forma que veo para que se desprenda del cuerpo de Kin es darle de comer. Lo vieron confundidas, sin entender en lo más mínimo a qué se refería. Como dije, el sello es un parásito, como un animal rabioso, y ahora mismo está comiéndose a Kin, a chakra y su energía vital, y mientras más lo tenga en ella querrá más, querrá no solo el chakra sino también la carne. Kin abrió los ojos asombrada y asustada, mientras las demás jadeaban y miraban a su nueva amiga. ¿Me va a comer?, susurró aterrada. Aún no, pero puede llegar a hacerlo, principalmente si Orochimaru se demora demasiado en iniciar el llamado, respondió Naruto para calmar a la chica, por ende no va a separarse de ti, se va a aferrar a tu cuerpo con todo lo que tiene. ¿Cómo lo hacemos entonces?, preguntó Temari. Estaba un poco nerviosa, cuando se había enterado de lo que pasaba al principio no lo podía creer, pero viendo todo lo visto, el comportamiento errático de su padre, no había mejor prueba, los habían engañado, pero era una simple genin a la que no harían el menor caso, esa fue la razón. Terminó uniéndose al grupo en primer lugar, para hacer algo contra el hombre que los había engañado. Naruto se pasó la mano por el pelo, tentarlo, darle algo más grande, con más chakra, con más energía vital, con más carne para que devore mientras se separa del cuerpo. Damos el nuevo huésped. Entonces tendríamos que sacrificar 2 vidas, murmuró Anko asintiendo al comprender más o menos lo que planeaba Naruto. ¿Cómo? De nuevo tengo que hacer un par de pruebas, pero ¿cree este sello? Les mostró el dibujo en un pergamino que mostraba un sello casi parecido al que Kin tenía en el hombre, el sello que pondríamos en el sacrificio para que el parásito se despegue de Kin, y cambió el pergamino mostrando otro sello, es el sello que lo atraerá al nuevo Ko. Se veía muy complicado, con muchas runas y kanjis de los que ellas no entendían nada, pero a pesar de eso no eran muy grandes, pero estaríamos matando a 2 personas, dijo Ana un poco nerviosa. Podía ser una niña, pero era una veterinaria niña, justamente porque no quería terminar metiéndose en una pelea a muerte. En verdad solo una, respondió Naruto. El contenedor definitivamente tiene que ser humano, pero la carnada estaba pensando en uno de los tigres de bosque de Lamu, mejor un oso. Todos habían visto los animales en ese bosque, y si el tigre parado en 4 patas era más grande que un humano de pie, no querían imaginarse un oso. Además podían utilizar el chakra de una manera muy animal. Bien, entonces ¿cuándo comenzamos las pruebas?, preguntó Kin algo desesperada por deshacerse de ese maldito sello. Ahora mismo, respondió Naruto poniéndose de pie. La reunión había comenzado tan aburrida como comúnmente lo hacía, en especial con los idiotas de Consejo Civil intentando tener más poder del que necesitaban dentro de Aldea Ninja, pero el Consejo Shinobi no se quedaba atrás con excepción de un par de clanes. Se discutió un poco sobre la economía de la aldea y cómo se podía mejorar con las finales del examen Chunin tan cerca. Después se habló sobre el transporte y vías de comercio más rentables y más rápidas tanto para exportar como para importar, pero era complicado porque significaba talar bosque por varios kilómetros en distintas direcciones. Lo que esperaba que discutieran comenzó como siempre con Sasuke Uchiha como foco de discusión. El Consejo Civil y en especial Mebuki Aruno lo alababan como si fuera alguna clase de dios todopoderoso. Se preguntó levemente si la obsesión que había tenido Sakura N influenciada por su madre también. Estaba segura que eso le convendría porque pasaban a ser miembros de un clan ninja, y no solo eso sino un clan que había prácticamente creado la aldea. Por parte del Consejo Shinobi en cambio no estaban muy contentos con el chico, los clanes mayores lo despreciaban porque pertenecía no solo a su competencia, sino tan lleno de cucarachas pestilentes y desleales con una obsesión desmedida por el poder. Pero así como con el Consejo Civil, muchos de los clanes medios o menores lo alababan como a Dios.
La marca de maldición es peligrosa, deberíamos matar al mocoso y nos ahorraríamos muchos problemas, comentó Yasi con el palo en culo llegándole hasta el estómago. Cara era aún más desagradable que anteriores veces. El consejo civil y algunos de los líderes de clan se burlaron, es el único Uchiha leal a la aldea que queda, y por ende el único con el Sharingan, el Jutsu más poderoso, de un desperdicio matarlo. Además estamos en las finales del examen Chunin con muchas personas importantes y principalmente el Kazekage dirigiéndose en este momento H para verlo luchar, seríamos el hazmerreír de todas las 5 naciones elementales si lo matamos, respondió el líder de un clan medio con molestia, nunca le había agradado, podríamos sacar el semen directamente de su sistema antes de matarlo, por lo que eso no es un problema, dijo Tsume Inuzuka aburrida. Estas sesiones eran inútiles a ese ver, nunca estaban de acuerdo en nada. ¿Cómo pueden pensar en matar a un miembro tan respetable de nuestra aldea? Se quejó Mebuki aireada como si fuera ella misma a quien habían intentado matar. Es que Sasuke Uchiha sea un miembro de esta aldea, es el ninja más capacitado de la nueva generación y la inseminación es prácticamente una ruleta de la suerte. Todo el mundo giró los ojos porque Mebuki siempre buscaba la manera de halagar al mocoso de cualquier forma posible. Diablos, estaban seguros que si pudiera ella misma el Uchiha, pero si se divorciaba perdía su poder en el consejo porque era su esposo quien tenía el puesto en verdad. Sea lo que sea, murmuró el líder de un clan menor, de aspecto tosco y con el cabello castaño sucio, su voz era ronca y raposa. Kakashi-san lo está entrenando, ese lo puede enseñar al Uchiha a utilizar su jutsu, dudo mucho que se marche con esa oportunidad como sugiere Yasi. Además según las grabaciones el Uchiha muy bien la marca de maldición. ¿Por cuánto tiempo? Murmuró Shikaku Nara molesto y casi tan aburrido como Tsume. La marca de maldición te tienta, te atrae a la red. Sasuke Uchiha es una bomba de puede explotar en nuestras narices si no la desarmamos. El consejo civil nuevamente se burló, no podían ver la gravedad del asunto, no podían ver que Sasuke podía matarlos y lo iba a hacer si se le daba la oportunidad o si era P más poder, porque se iría, se burló con voz chillona una de las civiles. Aquí tiene un grupo de fans que muy probablemente puede tener para que sean sus parejas, tienen mejores Chunin de la aldea como su profesor y dentro de unos años puede bien convertirse en el Hokage. Saludó y enseguida la regresó a ver con cara de pocos amigos, odiaba el trabajo pero no se lo daría a una peste Uchiha por nada del mundo. Por lo que se vio en las grabaciones Naruto Uzumaki tiene mucho más potencial que el Uchiha, murmuró Inoichi Yamanaka, odiaba al Uchiha y Naruto le agradaba, de forma en que su hija había estado hablando de él y por cómo la había ayudado. No podía ver a otro chico como su yerno, y eso que no estaba muy bien entrenado en el Ukeki Genkai. El consejo civil enseguida explotó junto con la gran mayoría del consejo shinobi, si había algo en lo que casi todos estaban de acuerdo es que Naruto tenía que desaparecer ya sea muerto o encarcelado 100 metros bajo el suelo. Ese demonio tuvo solo suerte, además deberíamos obligarlo a entregar la técnica a Sasuke Uchiha que la utilizaría mucho mejor, comentó Mebuki con aire de grandeza. Todo el mundo se le quedó viendo, los civiles sonriendo, mientras los shinobis como si le hubiera salido una segunda cabeza. Es muy buena idea, estoy seguro que con ese ninja más poderoso de todas las 5 naciones elementales si le entregamos ese poder, secundó otro de los civiles. Son tan estúpidos, comentó Akinichi negando con la cabeza. Los civiles lo miraron furiosos y listos para lanzar gritos. ¿Entienden siquiera lo que es una línea del lugar? Se quedó en silencio completo un momento mientras los civiles se veían entre sí y luego dejaron que Mebuki hablara ya que de ella fue la idea, algo que se puede por una transfusión de sangre. Aunque su respuesta salió más como una pregunta. Incluso los miembros de clanes menores que generalmente la apoyaban se golpearon las frentes con las manos por lo estúpido de la idea. Una línea de sangre quiere decir únicamente utilizable por el usuario, comenzó Hiruzen mirando con molestia a todos los civiles, y solo se puede traspasar de padres a hijos sanguíneos, no por medio de transfusión, no por medio de cualquier truco, ni siquiera el Sharingan puede copiar un Kekkei Genkai. Los civiles siguieron viéndolo como si no entendieran lo que se les dijo, por lo que decidieron continuar con la reunión, como sea, murmuró Tsume cansada de la idiotez que presenciado en esa sala. ¿El chico Uzumaki ha pensado en recrear su clan aquí en la aldea? Hiruzen sonrió porque al fin alguien sacaba el tema, se lo comenté pero aún no está seguro, sonrió un poco más mirando de reojo la reacción de Dance, primero quiere en Chunin antes de decidir y creo que lo va a conseguir. Como esperaba el viejo halcón de guerra se lo quedó mirando atentamente y por el ceño fruncido la idea de que Naruto se convierta en Chunin no le convenía, que su vida aquí en Konoha sería muy bueno, dijo Inoichi ya pensando en cómo entablar esa conversación con su hija. El clan Uzumaki es uno de los más poderosos clanes, el tenerlo en Konoha solo aumentaría nuestra
nuestro prestigio y ayudaría a mantener la paz que hemos tenido por un buen Shigyotsa. Shikaku estuvo de acuerdo asintiendo, además de que este extraño cambio que sufrió al parecer lo hizo un imán para las mujeres, no creo que sea tan difícil que consiga esposa amorosas, lo dijo con tanta burla que Tsume lo golpeó, igual a su mujer e igual a las mujeres de sus amigos. Pobre de Naruto que no tendría más remedio que aguantar eso con más de una, ¿cómo pueden hablar de darle tal poder a un monstruo o a una abominación? Se quejó M lo furiosa que estaba. Bueno, si te lo dimos a ti no le veo el problema en un buen muchacho como Naruto, se burló Tsume haciendo a los otros 5 líderes que apoyaban a Naruto reír. Mebuki se quedó allí sin comprender por qué se reían, ciertamente es un peligro para la aldea, murmuró Yashi tomando la taza de té que él mismo había traído de su K con tranquilidad. El cambio pudo haber sido causado por el Kyuubi y quién sabe qué consecuencias a la larga traiga, no podemos arriesgarnos a que el demonio se libere. Hiruzen entrecerró los ojos mirando a Yashi y estudiándolo, creo que lo mejor como ya lo he dicho en anteriores reuniones es que me dejen entrenarlo y meterlo en el Pean Burais, mencionó Dance con una pequeña sonrisa. Hiruzen lo regresó a ver suspirando cansado por la insistencia de Dance sobre el entrenamiento de Naruto y la incapacidad del hombre para aceptar un simple no. Creo que es la mejor idea, se adelantó uno de los líderes de Clan Medio, nos aseguramos de que el demonio sea un arma para Konoha y seguimos manteniéndolo en la cuando sea necesario que el clan Uzumaki se recree como arma. El instinto asesino plagó la oficina haciendo que los civiles y ninjas débiles como el que acababa de hablar empezarán a asfixiarse, me he cansado de repetir lo mismo, nacer entrenado por raíz, Naruto no es un arma y en especial el clan Uzumaki no va a ser un arma, miró con ojos asesinos a todos, quien vuelva a hablar sobre este tema va a ser llevado a los calabozos para ser torturado y después será ejecutado públicamente por motivo de traición. El lugar volvió a quedarse en silencio pero el instinto asesino se hizo más pesado, esto era algo normal en esas reuniones. Generalmente era uno de los civiles quien habría a Hiruzen plagar el lugar con instinto asesino, pero los líderes de clanes menores, medios y en menor medida mayores también lo había hecho de vez en cuando. Y comúnmente era siempre por una persona, Naruto, desde que era un bebé los consejos habían intentado matarlo, desterrarlo, apresarlo y ya no se acordaba de que más incluso ya había hecho realidad sus amenazas con un par de civiles que incluso con una ley de restricción para hablar del tema desobedecieron sus órdenes. Ahora descansaban 6 metros bajo tierra y al parecer había muchos más que deseaban seguir sus pasos y descansar eternamente junto a ellos pudriéndose en la miseria. El instinto asesino desapareció y dejó respirar correctamente a todos nuevamente. Bien, una vez dicho esto, espero que nadie intente meter a mi nieto en un matrimonio como dije, no está pensando en eso en este momento, está entrenando y preparándose para la final en la que peleará contra un ninja muy fuerte, se planteará este tema es la chica en cuestión, están de acuerdo y ambos tienen sentimientos por el otro, volvió a mirar asesinamente a todos, haciendo que los civiles casi se orinaran, la reunión lárguense de aquí. El consejo civil salió corriendo como siempre, mientras el consejo shinobi intentaba por lo menos aparentar que no les temblaban las rodillas. Un par de días habían pasado desde que comenzaron con las pruebas de ambos sellos, habían terminado matando más animales de los que esperaban, lógicamente con su entierro. Pero por fin parecían tener listo todo, Naruto tuvo que corregir una que otra cosa, con un par de libros que le había pedido a Hiruzen sobre Finjutsu, pero lo había logrado agradecido con el hombre porque definitivamente sin los libros no hubiera podido completar los sellos. Podía tener una afinidad muy fuerte al arte de hacer sellos pero aún era un principiante y tenía que basarse casi completamente en los libros que poseía. Como sea ambos sellos estaban listos y las pruebas dieron los resultados esperados, ahora solo tenían un problema: cazar un oso del tamaño de una casa, resistente a los elementales creados por Chakra y muy cabreado. Agáchense, gritó Naruto mientras veían volar el árbol hacia ellos. Temari logró salir del camino mientras Sakura y Ino se arrastraban por el suelo maldiciendo el día en que dejaron que Anko las convenza de entrar nuevamente a ese entrenamiento. Mientras Anko, Kurenai, Ana y los trillizos subieron a las ramas de uno de los árboles, Naruto aprésalo con esas malditas cadenas, gritó Igao furiosa y en toples gracias al paso del oso, y luego voy a quitarle toda la piel a ese maldito animal. El pelirrojo se estremeció de miedo al oír a la cariñosa y hasta casi un poco maternal Igao hablar como si fuera alguna asesina sin compasión. Creo que mi fuerza física menor a la del oso, comentó Naruto con suavidad para no ganarse el enojo de la mujer, si lo apreso con las cadenas me mandará a volar. Después de todo el oso media unos 6 o 7 metros de alto y unos 3 o 4 de ancho, parado debía medir unos 12 metros de alto, como cualquier oso era conde poderoso físicamente y si tenían en cuenta que cualquier animal del bosque de la muerte podía alimentarse y usar chakra era un completo suicidio lo que estaban haciendo, entonces ¿cómo hacemos para apresarlo sin matarlo?
Preguntó Anko. Había estado viviendo prácticamente en el bosque, pero ni en sueño se le hubiera ocurrido ir a cueva de uno de los osos del lugar. Es más, lo necesitamos vivo. Definitivamente, respondió Naruto cortado una rama con su guadaña. Si no está vivo no tendrá el chakra y la energía vital que el parásito necesita comer. Evitaron un nuevo árbol antes de tener que saltar porque un oso de 300 toneladas los embestía con una fila de enormes y filosos dientes por delante queriendo masticarlo aperitivo. Entonces empiecen a dar ideas, gruñó Igao volviendo a saltar evitando el zarpazo, y denlas ya. Está cabreada en serio, comentó Sakura sin saber si tener más miedo del oso o de Igao. Si me hubieran roto esa camisa yo también estaría furiosa, siguió Ino. Por lo menos ahora estaban en mucho mejor estado físico, no tenían la fuerza para pelear contra, podían esquivarlo sin problemas, era un buen entrenamiento para todos. Los cercanos regresaron a ver a la rubia como si estuviera loca. Estamos en medio del campo de entrenamiento más peligroso de la aldea y tú y Igao solo están pensando, gritó Kurenai sin poder creerlo. Era un original de Shiriketsu, tuve que ahorrar 5 meses para poder comprarla, gruñó Igao haciendo que Kurenai levantara las manos como defensa. Ino se quedó sin aire al pensar en que esa camisa había sido creada por la mejor diseñadora de moda de las naciones elementales. ¿Y entonces para qué viniste con ella? Ana escondida entre una rama junto con los trillizos. Igao se sonrojó mientras se rascaba el brazo izquierdo. Me llamaron cuando estaba con Ayate y me olvidé de ir a cambiarme. Naruto negó con la cabeza y miró a su alrededor. Sentía al oso cerca pero no sabía dónde demonios estaba. Ese era uno de los modos de utilizar el chakra para los animales. Estuviera en todos lados y no podía detectarlo con su habilidad. Ana, ¿no tienes algún tranquilizante o algo así?, pidió mirando a la castaña. No tengo algo para dormir a esa clase de bestia, respondió disculpándose con la mirada. ¿No hay plantas somníferas por aquí?, preguntó Temari. Naruto y yo podemos usar ataques de viento que lleven el polvo al oso y lo duerman. El lugar se quedó en silencio excepto por los sonidos del bosque. Como no se nos ocurrió antes, dijo Kin molesta por haber perdido tanto tiempo. Tenemos un plan, vamos, ordenó Anko saltando hacia otro árbol. El oso nos va a seguir definitivamente y solo tendremos una oportunidad. Tienden a aprender de sus nos adelantamos. Dirijan al oso hacia el lugar, comentó Naruto. Es delante solamente, ¿cierto? Anko asintió mientras veía hacia atrás donde las otras los seguían de cerca. Son unas flores amarillas enorme, apenas las veas dejen de respirar o quedarán dormidos sin parpadear. Cuando estén a unos 5 minutos de las plantas dejen de respirar e intenten subir lo más que puedan, terminó Naruto antes de saltar más rápido siendo acompañado. Ambos eran afines al elemento viento así que su ataque llevaría el polen muy rápido hacia el oso y Naruto con su habilidad sensorial podría detectar fácilmente cuando es posición para lanzar los ataques. El problema era podían aguantar tanto tiempo la respiración. ¿Qué tan buena eres aguantando la respiración?, preguntó Naruto. Temari lo regresó a ver, se extrañó un poco porque no hiciera el más mínimo sonido mientras viajaban a esa velocidad. Además se veía condenadamente caliente con el sangre ondeando al viento, con la cara y la ropa un poco sucias, pero la determinación marcándose claramente en sus facciones. Muy buena. Enseguida se le vino a la cabeza algo que podían hacer aguantando la reparación, que sería al mismo tiempo más satisfactorio. Se sonrojó y regresó a ver hacia el frente. Tendremos que esperar un poco antes de que ellas lleguen. Apenas vieron las flores amarillas abriéndose y lanzando un extraño polen naranja, aspiraron aire y se metieron en la nube. Los ojos les picaron un poco pero por lo demás llegaron al nivel de las flores y se detuvieron regresando a ver por dónde habían llegado. Naruto comenzó a expandir su habilidad, otra cosa que había entrenado muy bien, y esperaron. Unos 3 minutos después Naruto miró a Temari y ella sintió. Enseguida comenzaron a hacer posiciones de manos rápidamente y lanzaron los ataques que se llevaron el panorama como si hubieran retirado un mantel de una mesa sin hacer caer nada. Sus sentidos les alertaron del peligro y enseguida saltaron lejos, mientras respiraban con tranquilidad. Cuando regresaron a ver notaron una especie de tentáculos verdes que retorcían de lado a lado intentando atrapar a su presa y las flores estaban abiertas como si fueran bocas con un líquido viscoso morado chorreando de cada pétalo. Eso es aterrador al mismo tiempo, dijo Temari. Naruto la secundó suspirando. Se demoraban un poco más y eran abono para planta y las demás comida de oso gigante. Se encogieron de hombros y comenzaron a saltar de regreso. Tuvieron que subir mucho más alto para evitar cualquier residuo de polen, pero en un par de minutos estaban las demás chicas. ¿Cómo fue el plan?, preguntó el pelirrojo. No estamos seguras porque tenemos que esperar un poco para bajar, pero dejamos de escuchar los gruñidos y dejó de golpear contra el árbol, respondió Kin. Se quedaron en silencio esperando algo, mientras Igao y Anko se quedaron viendo hacia el suelo o lo que podían ver del suelo con tanta rama y hoja, verificando que el P desapareciendo. Deberíamos estar bien ahora, comentó la princesa serpiente asintiendo.
Parece que el polen ya se dispersó, estuvo de acuerdo la otra peli morada. Bien, entonces será mejor apresurarnos, murmuró Naruto mirando a todas, esto va a ser un poco perturbador y muy doloroso, así que lo mejor sería que estuvieras de. Terminó mirando a Kim, que claramente estaba demasiado nerviosa. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Kurenai. La hubiéramos dormido con el polen, eso la dejaría en un estado de inconsciencia por unas 12 horas, sin poder sentir. Naruto se encogió de hombros un poco avergonzado. Se me acaba de ocurrir. Se quedaron en silencio un momento antes de negar con la cabeza. Tampoco es que podían culparlo de todos ellos, era el que más trabajo había tenido, investigando todo ello, intentando aprender lo más que podía sobre Finjutsu, un arte ninja increíblemente complicado, y además entrenar para las finales. Bien, prepara todo mientras yo y Kim vamos a las flores nuevamente y la dormimos, mencionó Anko asintiendo. No debe ser mucho problema. Tengan cuidado, esas cosas tienen unos tentáculos asquerosos para atrapar a su presa, dijo Temari asqueada. Anko asintió mientras Kim solo podía ponerse más nerviosa. Sakura e Ino miraron a todas sin saber qué hacer. La verdad es que esto había sido más un entrenamiento para cualquier otra cosa, no es como si pudieran ayudar mucho en lo que estaban realizando. Una vez perdieron de vista a ambas, descendieron del árbol con cuidado. Naruto fue el primero en aterrizar y ver al gigante Soso durmiendo como si estuviera en época de aún. Estaba sorprendido por el enorme tamaño que tenía. Sabía que en ese bosque las cosas eran grandes, feas y letales, pero no espero tremendo monstruo. Entonces, ¿cómo hacemos esto?, preguntó Ana junto con los trillizos, que aún viendo al oso dormido estaban un poco tensos. Naruto suspiró ya sintiendo la tensión de lo que estaban por hacer. Hay que pelar su espalda para que pueda dibujar el sello. ¿Toda la espalda?, preguntó Ino. Toda la espalda, susurró Naruto, el sello va a ocupar todo el espacio. Como dije, esto no va a ser bonito. Con eso todos empezaron a trabajar. El pelaje del oso era grueso, fuerte y parecía casi imperceptiblemente comerse su chakra mientras lo tocaban. Esos animales eran todo experimento, toda una rareza de la naturaleza, parecían incluso bastante parecidos a las invocaciones, solo que sin poder hablar. Para cuando Anko regresó con Kim dormida en su hombro ya estaban a medio camino, pero la princesa serpiente conocía un par de trucos. Después de todo había vivido por mucho tiempo, alejada de toda la aldea que la trataba casi tan mal como trataban a Naruto. Algo debía aprender con tanta experiencia. Un par de minutos después la estaba completamente pelada y Naruto pudo comenzar a trazar las runas y kanjis de su sello. Viéndolo trabajar tan concentrado, todas las chicas comenzaron a sentirse un poco excitadas. No sabían cómo el escribir podía hacerlo parecer tan caliente, pero lo hacía. Tampoco podían explicar cómo es que Naruto estaba más sudado con eso que con su pelea con el mismo oso. Cuando tenía listo la mitad del sello, decidió descansar un poco, comer y beber. Será mejor que traigan al ninja que atrapamos, susurró cansado. Se retiró la camisa y se limpió la cara con la misma. Estaba sumamente tenso. Está bien, respondió Sakura sin poder o querer apartar la mirada del cuerpo de Naruto. Calado le cerró la boca y sonrió divertida. Será mejor que dejes de babear, susurró. Sakura se sonrojó mientras Ino se reía de su amiga. Cállate, Ino cerda, comentó molesta cruzando los brazos como medio de protección, y límpiate la quijada que estás pervertida. Fue el turno de la rubia para sonrojarse y limpiarse rápidamente. Yo voy por el niña, dijo Ana. Ella tenía habilidades como los animales gracias a su línea familiar, por él parecer era la única que se daba cuenta que Naruto exudaba feromonas con el más mínimo movimiento y también era la más afectada por las mismas. Si no se iba en ese lanzaría al pelirrojo y haría algo que había prometido no hacer hasta que terminara ese examen. Kurenai y su estúpida idea de dejar a Naruto concentrarse en su entrenamiento, desde que los había encontrado en esa tienda, había estado sintiéndose caliente y no dejaba al chico sobre ella. Cada que salían podía sentir las feromonas del pelirrojo ahogándola, se estaba reprimiendo las ganas con toda su fuerza de voluntad y no le gustaba. Salió disparada hacia la torre donde habían dejado al pobre hombre que recibiría ese asqueroso sello y dejó atrás las ganas del chico que ahora estaba sin camisa y sudado. Estaba segura que sus feromonas solo había aumentado cuando Igao perdió la camisa. Era tan injusto, incluso la ventaja que tenían Sakura e Ino, porque casi todos los días entrenaban con él. No sabía cómo había podido soportar las feromonas cuando tendrán la fuerza de voluntad para hacerlo. Quizá no se había aguantado, abrió los ojos y gruñó molesta. Esas dos de seguro habían roto la promesa y ya tenían un pedazo de Naruto. Ya hablaría con ese par. Los trillizos siguiéndola solo podían verla divertidos. También sabían que Naruto estaba lanzando feromonas sin darse cuenta, y sabían cómo estaba del grupo, pero nunca habían visto a su dueña de ese modo y les parecía lo más gracioso del mundo. Naruto regresó a su trabajo un minuto después de que Ana se había marchado. El trabajo era tedioso, un poco aburrido si era sincero consigo mismo, pero tenía que esta sola pequeña falla, una sola línea mal hecha, un solo punto de más o incluso una pequeña desviación en el trazado de una runa y todo se iba a la mierda. Tenía que ponerte concentración en el trabajo para que todo salga bien y salvar a su amiga.
cuando Ana regresó con el hombre desnudo, atado y con un sello muy parecido al que tenía Kim pero con sus diferencias, Naruto ya estaba trazando la última runa en el sello del hombre a pesar de ser casi el mismo con unas pocas diferencias y a pesar de exudar el mismo olor a muerte aun cuando no estaba activo, también le daba a N sensación extraña y no era solo porque estaba ligado a su chakra, había hecho el sello siguiendo las instrucciones de los libros, pero al mismo tiempo siguiendo una extraña sonrió cuando terminó el sello y lo revisó exhaustivamente para que no tenga fallas, ronroneó con orgullo cuando se dio cuenta que estaba perfecto. Frunció el ceño confundido, se encogió de hombros y se bajó de la espalda oso, bien ahora quiero que suban a las ramas excepto por Higao y Kurenai, que tienen que asintieron y saltaron a las ramas que estaban a una buena altura para estar seguras pero las dejaba ver y escuchar todo, ¿qué va a pasar? Preguntó Kurenai. No estoy del todo seguro, suspiró una vez más y asintió a las dos chicas que mantuvieron los brazos y piernas de Kim bien sujetos, voy a activar el primer sello. Higao y Kurenai asintieron, Naruto comenzó a hacer un par de sellos de mano a una velocidad asombrosa y luego tocó el sello en la espalda del oso. Al principio no pasó nada pero en un segundo comenzó a brillar iluminando el oscuro bosque, al mismo tiempo la boca de Kim se abrió lanzando un grito extraño, su voz mucho más ronca y gruesa, además que parecían ser unas cuantas voces al mismo tiempo. Comenzó a retorcerse en su lugar haciendo muy difícil sostenerla correctamente, su camisa se rompió dejando al descubierto completamente su torso, para asombro de To como la piel se levantaba formando una extraña silueta con forma de mano. Y cuando desaparecía aparecía otra y otra como si algo dentro de Kim quisiera salir de su estómago. En las ramas todas veían con shock lo que sucedía, mientras Higao y Kurenai sentían unas ganas tremendas de vomitar. Kim lanzó un grito más mientras un extraño líquido disparado como saliva. Abrió los ojos aunque la pupila estaba en su nuca y comenzaron a salir lágrimas rojas, como si fuera sangre. Las manos comenzaron a escalar desde el ombligo de Kim hacia las costillas y luego los pechos que se balanceaban de lado a lado, enseguida llegaron al cuello que pareció como si la chica tuviera algo atorado. Con un grito más una extraña gelatina negra comenzó a salir de la boca de Kim, palpitaba como un corazón y en su superficie podían aún notar las manos como si algo para cuando salió completamente del cuerpo de la peli negra el sello que tenía se convirtió en tinta nuevamente y se disolvió. Esa extraña gelatina negra comenzó a avanzar, las manos apareciendo lo movían hacia el oso y donde Naruto estaba aún canalizando chakra al sello. Cuando la gelatina llegó a la altura del oso una mano empujó con más fuerza haciendo que se estire hasta tocar el sello, ni bien lo tocó este se tragó la masa dejando con muestras de lo ocurrido un rastro negro, que qué asco, dijo Sakura con la cara verde de rodillas en la rama y con ganas de vomitar. ¿Qué fue eso? Comentó Ino de igual forma, incluso apestaba como a basura podrida. Era el parásito, respondió Temari, aún mintiéndose en pie pero por muy poco, había visto muchas cosas en su vida pero eso, había estado en otro nivel. Qué perturbador, comentó Ana, su anterior estado excitado completamente olvidado. Naruto se alejó hasta donde estaban Kurenai y Higao atendiendo a una Kim sollozando a pesar de estar profundamente dormida, parece que le rompió un par de costillas están comenzando a aparecer, desvió un poco la tráquea, murmuró Higao analizando a su amiga, también parece que desgarró un par de músculos, nada que no pueda suerte solo necesitará estar completamente quieta durante una semana como mínimo. Ni bien terminó de hablar el oso se levantó con un rugido de dolor y furia, Naruto alcanzó a reaccionar a tiempo, tomando con sus cadenas a Higao y Kurenai mientras tomó brazos a Kim y saltaba hacia una rama. ¿Qué sucede? Preguntó Sakura. Creo que está peleando, respondió Naruto al ver cómo el oso se movía torpemente y se golpeaba contra un árbol como si intentara detener el dolor. Un momento después escucharon como los huesos se rompían haciendo al oso, aún inconsciente a pesar de todo, rugir adolorido e intentar golpear algo invisible, la sangre escurrirse mientras se abría la piel, vieron como en distintos sectores la piel comenzaba a chuparse como si hubieran drenado el líquido de ese sector haciendo que todo el pecho del oso se metió hacia su caja torácica con un crujido del hueso y casi enseguida los ojos explotaron, con un último rugido el oso cayó al suelo de espaldas muerto, pero aún así la carne comenzó a meterse, el parásito aún estaba comiendo y lo estaba haciendo a una velocidad alarmante, tengo que activar el otro sello, comentó Nar mientras el pelirrojo hacía las posiciones de manos, vieron como lo que comenzaba a ser solo piel y hueso de un enorme cuerpo se comenzó a disolver y convertirse nueva en masa gelatinosa negra y nuevamente se podían ver las manos intentando salir de esa cosa. Para cuando Naruto activó el segundo sello en el
del hombre, el oso ya no existía y la masa se acercaba al pelirrojo con las manos estirándose como si buscara más carne para colocó las manos en el sello del pecho del niño mientras pensaba en que no quería hacerle esto ni a su peor enemigo pero no tenía otra opción. La masa se detuvo un momento antes de gritar, un grito chillón que les partió los tímpanos, estaban seguros que era esa clase de grito que podía partir vidrio, pero este podía partir vidrio templado y reforzado. Las manos comenzaron a salir del lado contrario a Naruto e intentaban tomar algo para evitar acercarse al sello, pero no pudieron hacer nada mientras, aparentemente sin chupada hacia el Otonin, dejando el mismo rastro negro pero más pronunciado por la desesperación del parásito para huir. Cuando estaba cerca el Otonin abrió la boca de la misma forma que Kin anteriormente, mientras sus ojos estaban de vuelta solo dejando ver el globo ocular. Ahora no hubo grito solo un quejido ahogado mientras la masa comenzaba a meterse por la boca causando casi la misma cosa que estaba haciendo en Kin, solo que al ref en la rama veían todo asqueadas. Cuando la masa negra terminó de ser tragada el bosque se quedó en completo silencio mientras el sello en el pecho del hombre brillaba ligeramente en color rojo, las runas rápidamente antes de detenerse y dejar que el ninja volviera a la inconsciencia. Naruto jadeando se alejó mientras las chicas descendían para verlo. «Demonios», murmuró Anko impresionada. Ella mejor que nadie había visto algunas de las escenas más perturbadoras y asquerosas de la vida, pero esto se llevaba el premio. «Higao, revisa al tipo por favor. No que muera antes de hora», comentó Naruto entre jadeos. Sakura se acercó rápidamente preocupada. «¿Qué te sucede?» «Solo estoy cansado y mis reservas de chakra están casi terminadas», respondió Naruto recostándose en el suelo. «Necesito descansar». Con eso cerró los ojos y dejó que el sueño lo alcance, para que él de todos perdiera todo su chakra, murmuró y no preocupada. Esto debió ser muy pesado. Sakura asintió mientras Kurenai lo cargaba con suavidad. «¿Cómo está?», preguntó Temari viendo a Higao revisar al ninja. Necesitaban al tipo vivo y no quería haber pasa para nada. «Está bastante bien, un poco peor que Kin por el tamaño de la masa pero nada muy preocupante. Regresemos a la torre, allí estaremos más cómodos», sugirió Anko mirando de Naruto a Kin, ambos durmiendo cómodamente. Todas estuvieron de acuerdo y comenzaron su camino a la torre en el centro del bosque. Había sido una experiencia muy iluminante por decirlo de un modo aceptable, a un poco más lo peligroso que había sido ese sello y las hacía pensar para qué estaba planeado. Si alguien como Orochimaru lo había hecho, para nada bueno de seguro.